El mundo de Andrea, episodio 3. Me dijeron que callara, por Andrea. Introducción. Hola, mis queridas y queridos cómplices de esta aventura. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de este pequeño pero ruidoso rincón llamado El mundo de Andrea. Hoy me levanté con las palabras atravesadas, con la garganta cargada de todas esas veces en que me dijeron que bajara la voz, que no opinara tanto, que no exagerara, que mejor me callara. Y sí, este episodio va a doler un poco, va a picar, porque hoy vamos a hablar de eso que muchas veces no se dice, del silencio que se nos impuso, del que aceptamos sin darnos cuenta y del que ya no vamos a cargar más. Desde lo que no se puede decir en la casa, en la oficina, en la calle, hasta lo que no decimos ni en voz baja, ni en un suspiro. Prepárense porque hoy, en vez de llamar, vamos a hablar hasta que tiemble todo, hasta que se escuche fuerte, hasta que se entienda que ya no nos vamos a tragar nada. Capítulo 1. Desperté con la boca seca y la cabeza llena. No por resaca, sino por todas las cosas que pensé anoche y no dije. Me quedé hasta tarde mirando el techo, repasando conversaciones en las que debería haber contestado, en las que quise gritar y no lo hice, en las que sentí que me tragué un océano con tal de no incomodar. Hoy no quiero hacérmela fuerte, hoy no quiero sonreír por compromiso, hoy solo quiero entender por qué tantas veces elegí callar. Me levanté en pijama, con el moño de la noche anterior hecho un caos, las uñas con restos de esmalte azul oscuro y la cara sin lavar. Fui al baño, me miré al espejo y me dije: hoy no finjas. Me lavé la cara con agua helada, me puse crema con olor a pomelo y me quedé ahí mirándome, intentando encontrar en mis propios ojos la versión de mí que no pide permiso para hablar. En la cocina, mientras preparaba un café fuerte, recordé una vez en casa de mi tía María. Tenía 10 años y estaba contando algo emocionada cuando un adulto dijo: «Calla, Andrea, que hablas demasiado». No sé por qué me acordé de eso, pero me dolió igual que entonces, como si esa frase hubiera sido la piedra angular del silencio que después cargué durante años. Desayuné apurada, pan con queso, café caliente y un nudo en la garganta que no se iba. Me senté en la mesa del comedor con mi portátil, abrí el archivo del podcast y escribí el título del nuevo episodio. Me dijeron que callara. Me quedé mirando esa frase tan corta, tan pesada, tan llena de historias que nunca conté por miedo, por vergüenza o por costumbre. Chola me trajo uno de sus juguetes y me lo puso en el regazo como para recordarme que aún hay espacio para el juego, incluso en medio del caos. Me reí un poco, le acaricié la cabeza y pensé: hoy vamos a decir todo, aunque duela, aunque tiemble, aunque no estén listos para escucharlo. Después de desayunar me puse una sudadera vieja y recogí el pelo en una trenza floja. Las uñas seguían como las dejé, desgastadas pero con historia. No tenía ganas de arreglarme mucho, me bastaba con estar cómoda. Mientras lavaba los platos pensé en todas las veces que alguien me mandó a callar sin decírmelo directamente. En el trabajo, por ejemplo, cuando interrumpen lo que estás diciendo o te ignoran con ese silencio que grita que lo tuyo no importa tanto. Me acordé de una reunión con unos colegas donde propuse una idea que pasó desapercibida. 10 minutos después, un compañero dijo lo mismo con otras palabras y todos lo celebraron. Me quedé ahí, masticando bronca y sonriendo como si nada. Y lo peor es que lo he hecho más de una vez, por miedo a parecer conflictiva, por no parecer demasiado. Me fui al escritorio y abrí el cuaderno de ideas. Empecé a escribir sin filtro. No nacimos para pedir permiso cada vez que abrimos la boca. No somos incómodas. Son ellos los que no están acostumbrados a escucharnos sin censura. Me temblaban un poco los dedos al escribirlo, pero también me sentía poderosa. Saqué el esmalte gris pálido que me había comprado hace semanas y me puse a pintarme las uñas con calma, como quien se alista para una batalla interna. Cada pincelada era un recordatorio. No voy a callarme más. Me puse los auriculares,
Puse una playlist con canciones que me suben el ánimo y empecé a planear el contenido del podcast. Y si hablo de todas esas veces que nos mandaron a callar por ser mujeres, anoté. Y debajo escribí en mayúsculas: hoy no me callo. Le di una mordida a una galleta de avena, respiré hondo y supe que este episodio iba a ser más que una grabación. Iba a ser un desahogo, una forma de volver a ocupar mi voz completa, sin permiso. Con el esmalte aún fresco, me levanté del escritorio y fui a prepararme algo para almorzar. Tenía antojo de arroz con huevo frito, así que puse a hervir agua, piqué cebolla, calenté el sartén y encendí la campana que siempre hace un ruido tremendo. Mientras cocinaba me vinieron a la cabeza esas comidas familiares donde alguien decía una barbaridad y nosotras, las mujeres, nos mirábamos entre todas sin decir nada. Ese lenguaje silencioso que nos une, pero que también nos encierra. Recordé a mi tía Gaby, que una vez me dijo bajito mientras pasaba el pan: mejor no digas nada, hija, que luego te miran raro. Y como yo sentí, tragándome las ganas de decir que no estaba de acuerdo con el comentario del tío Diego. ¿Por qué tenemos que ser siempre las que suavizamos, las que aguantamos, las que ceden? Hoy ya no me da la gana. Me senté a comer mientras veía el correo. Una oyente me había mandado un mensaje que decía: tu podcast me hizo darme cuenta de cuántas veces me he callado para no parecer exagerada. Otra escribió: a veces siento que si hablo me van a decir que soy dramática. Así que mejor me trago todo. No pude evitar llorar, porque yo también he sentido eso, y porque sé que somos muchas. Terminé de comer, fregué los platos, me volví a sentar frente al micro y grabé con la voz todavía temblorosa. Nos han dicho toda la vida que si hablamos mucho, nadie nos va a querer. Que si opinamos, vamos a molestar. Que si alzamos la voz, vamos a perder. Y aún así, aquí estamos, hablando igual, porque ya no se trata de que nos quieran, se trata de que nos escuchen. Chola ladró como si entendiera. Me reí entre lágrimas y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba diciendo algo que no iba a volver a tragarme nunca más. Después de grabar me quedé en silencio. No un silencio triste, sino uno denso, de esos que llegan después de soltar algo muy profundo. Me fui al baño, me lavé las manos con agua caliente, me puse crema con olor a coco y mientras me secaba las uñas vi mi reflejo en el espejo. No me sentí cansada, me sentí distinta, como si mi voz me hubiera dado forma por dentro. Volví al escritorio y abrí una carpeta vieja de textos que nunca publiqué. Allí estaban esos párrafos que escribí cuando me rompieron el corazón, cuando me acosaron en la calle, cuando quise decir no y dije tal vez. Leí uno que decía: el silencio que guardamos se convierte en nudo y los nudos también pesan. Lo subrayé. Ese día no salí, decidí quedarme en casa, a cuidarme. Me preparé un té con jengibre, miel y un poco de limón. Me puse una mascarilla hidratante y me envolví en una manta enorme en el sofá. Chola dormía al lado, tranquila, y yo pensaba en todas las niñas que están creciendo ahora y a las que quiero que les lleguen otra frase. Habla, hija, tu voz también vale. Grabé una nota de voz para Teresa contándole sobre el episodio. Me contestó con otra nota que decía: es fuerte lo que estás haciendo, Andrea, porque cuando uno habla, muchos se animan a hablar también. Me quedé abrazando el móvil un momento, como si pudiera abrazarla a ella también. Encendí una vela con aroma a sándalo y escribí en una hoja en blanco: no quiero que me digan más cómo debo hablar, cuánto debo decir, ni qué tono usar. Mi voz no es adorno, es herramienta, es hogar. La pegué en la pared justo encima del escritorio, donde pueda verla todos los días. Me preparé un tazón de yogur con avena y moras congeladas. Lo llevé al escritorio y abrí el bloc de notas. Tenía que cerrar el capítulo con algo que no fuera solo reflexión, sino también acción, algo que moviera, que encendiera. Pensé en todas esas veces que me callé por vergüenza y ahora me daba rabia, pero una rabia buena, de esa que te empuja a crear. Le di play al último audio que grabé y lo escuché completo.
Mi voz sonaba firme, con pausas, sin tartamudeos, como si por fin se hubiera acostumbrado a ocupar su sitio. Me maquillé los ojos con un delineado limpio, me puse un poco de iluminador en los pómulos y me recogí el pelo en un moño apretado. Las uñas ya estaban secas y brillantes. Me vestí con una camisa blanca amplia y unos jeans desgastados. Estaba lista para cerrar el día con la frente alta. Grabé el último fragmento. Hoy no vengo a pedir que nos escuchen. Vengo a decir que vamos a hablar, aunque no quieran, porque el silencio dejó de servirnos, porque nuestras voces no son armas, son puentes, porque lo que no se dice se pudre, y nosotras ya no estamos para podrirnos por dentro. Guardé el archivo, le puse de título Episodio 3. Me dijeron que callara. Cerré el portátil y me serví un café con leche en mi taza favorita, la que dice Andrea dice lo que piensa. Me senté con Chola a mirar la tarde desde el balcón con los pies en alto y el pecho tranquilo. Y mientras el cielo se encendía en tonos naranjas, pensé, esta vez no me callé, esta vez hablé por mí y quizás sin darme cuenta hablé también por muchas. Capítulo 2. Amanecí con el sonido de la cafetera encendiéndose sola como cada mañana. Pero hoy, antes de que el aroma me alcanzara, ya sentía el cuerpo en tensión. Había dormido mal. Soñé con un cuarto lleno de gente hablando y yo intentando decir algo sin conseguir que nadie me escuchara. Me desperté con la boca seca y la garganta cerrada. Me vestí sin pensarlo mucho. Leggings negros, camiseta ancha, un moño improvisado y las uñas aún impecables, en ese gris que me recordó que ayer no me callé. Mientras agitaba el café con la cucharilla, pensé en la cantidad de veces que a las mujeres nos dicen que estamos exagerando, que lo que sentimos no es para tanto, que seguro estamos cansadas o con la regla o demasiado sensibles, y como ese demasiado siempre cae como un peso que te arrastra al silencio. ¿Qué tanto es demasiado? ¿Quién lo decide? Encendí el portal, abrí el blog de notas y escribí. Nos han hecho dudar incluso de nuestras emociones. Nos han enseñado a desconfiar de lo que sentimos. Respiré profundo. Hoy quería que el episodio hablara de eso, de esa forma tan sutil en que nos enseñan a minimizar lo que nos pasa, a callarnos incluso cuando nadie nos lo ordena directamente. Me puse un poco de corrector, un toque de máscara de pestañas y bálsamo con color. El maquillaje mínimo, pero suficiente para sentir que me estaba cuidando. Me preparé un pan tostado con aguacate y tomate y me senté con Chola a un lado. Como siempre, mirándome con esa cara de ¿y ahora en qué andas? Le sonreí, porque sí, estoy en algo. Estoy en decir lo que nunca dije. Y mientras mordía la tostada, encendí el micrófono y grabé sin ensayo. Hoy vamos a hablar de la culpa de sentir, del miedo a hablar porque nos han dicho que exageramos y de lo necesario que es, de una vez por todas, empezar a creerle a lo que sentimos. Después de grabar me fui directa a darme una ducha larga. Dejé que el agua caliente me cayera en los hombros como si pudiera arrancarme la costumbre de dudar de mí. Usé un gel con olor a mango que me encanta y me esfolié todo el cuerpo como quien quiere borrarse los juicios ajenos pegados en la piel. Cuando salí me puse crema de cuerpo con aroma a jazmín y me vestí con un conjunto cómodo, pantalón de algodón, top blanco y una chaqueta suelta. Me miré las uñas, aún perfectas. Ese gris sigue hablándome bajito, recordándome que no me vuelva a silenciar. En la cocina preparé un té de frutos rojos y saqué el portátil. Tenía ganas de responder algunos mensajes que me habían llegado después del último episodio. Uno en particular me dejó helada. Decía, Andrea, mi padre siempre me decía que las mujeres que opinaban eran problemáticas. Hoy escuché tu voz y sentí que rompía algo dentro de mí. Gracias por eso. Me quedé leyendo ese mensaje en bucle, como si el eco de su dolor también tocara una parte mía que no sabía que seguía abierta. Pensé en todas las veces que nos han dicho que sentir no es suficiente para decir algo. Que si no tenemos pruebas, si no tenemos cifras, si no tenemos argumentos, entonces mejor nos callamos. Pero nadie les pide pruebas a los que siempre hablan sin miedo. Nadie los interrumpe para decirles, estás exagerando. Grabé otra parte del episodio.
Sentir no es un error. Sentir no es exagerar. Sentir es lo más honesto que tenemos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos en voz alta les da miedo, porque no lo pueden controlar. Y justo después de grabar me preparé un sándwich de queso, tomate y albahaca y me senté en el balcón a comerlo con las piernas cruzadas, el pelo al viento y Chola durmiendo cerca. Y pensé, si vamos a sentir, que sea con todo el cuerpo, y si vamos a hablar, que sea con toda la voz. El día fue avanzando entre cosas pequeñas, de esas que suelen pasar desapercibidas si no estás atenta. Puse una lavadora, tendí la ropa, me hice una limonada con hielo y hierbabuena, barrí el pasillo y me pinté las uñas de los pies con un tono coral que me compré en una oferta. Mientras se secaban me tiré en el suelo con un cuaderno y comencé a escribir palabras sueltas: culpa, duda, impulso, miedo, deseo, rabia. Palabras que a veces sentimos pero que muchas veces no nos dejan decir. Pensé en Margarita, en cómo me contó una vez que su jefe la regañó por llorar en la oficina. No puedes venir con esas emociones aquí, sé profesional, le dijo. Y yo me pregunté, ¿desde cuándo la profesionalidad se mide por cuánto puedes reprimir lo que sientes? ¿Desde cuándo sentir se volvió tan peligroso? Grabé una nota de voz para Elena y le conté lo que estaba pensando. Me respondió al tiro. Amiga, es que la emoción femenina molesta, incomoda, sacude estructuras. Nos quieren suaves, no sentidas. Y me quedé rumiando eso mientras le ponía mantequilla a una tostada para merendar. Es que sí, a veces no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, de si lloramos, de si levantamos la voz, de si nos tiembla la voz. Todo se analiza con lupa cuando sale de una boca femenina. Pensé en cómo cada emoción mal encajada en el molde social es usada en nuestra contra. Si te enojas, estás loca. Si lloras, eres débil. Si callas, estás resentida. Si hablas, eres problemática. Y al final el mensaje es el mismo. Sea como sea, mejor cállate. Esa tarde me tomé un tiempo para mí. Me puse una mascarilla de arcilla, encendí una vela de vainilla, me serví un café con hielo y me senté en el balcón con mi libreta. Ahí escribí con marcador rojo: sentir es político, sentir también es resistencia. Y entendí que tal vez no hay acto más radical en este mundo que ser mujer y hablar desde el cuerpo, desde la emoción, sin pedir permiso. Esa noche grabé un bloque más para el podcast. Hemos sido educadas para no molestar. Pero molestar, incomodar, sacudir, también es una forma de existir y yo, la verdad, ya no quiero pasar desapercibida. Luego me preparé una sopa, me puse calcetines gruesos y me quedé dormida en el sofá con la vela aún encendida. Y Chola, hecha bolita a mi lado, como guardándome la voz hasta mañana. Me levanté temprano con el estómago revuelto. No sabía si era hambre o rabia o esas dos juntas que en mí siempre se confunden. Me preparé unas tostadas con queso derretido y las comí parada, frente al microondas, como si algo me persiguiera desde dentro. Tenía esa sensación de querer gritarle al mundo, pero sin saber por dónde empezar. Me pinté las uñas otra vez, esta vez en tono negro. Necesitaba un color que gritara sin tener que abrir la boca. No quería salir, pero me obligué. Puse el bolso al hombro, me maquillé con rabia. Delineado fuerte, máscara de pestañas cargada y labios rojo oscuro. Y salí al súper. Caminar me ayudó. Sentía que cada paso era una protesta, que cada mirada esquiva en la calle era un recordatorio de por qué no puedo seguir callando. Un hombre me dijo: sonríe, guapa, y yo, sin frenar, solté un no me da la gana, sin mirar atrás. Me latía el corazón como si hubiera corrido 3 cuadras. En la fila para pagar escuché a una chica discutir con su pareja. Él le decía que no hiciera escándalo y ella bajó la voz. Se me revolvió todo. ¿Cuántas veces he bajado la voz yo? ¿Cuántas veces me han llamado exagerada, impulsiva, inestable, solo por mostrar emoción? ¿Cuántas veces nos silencian contacto para que ni nos demos cuenta?
Volví a casa con la bolsa del súper y una furia contenida. Tiré las llaves sobre la mesa, me descalcé de golpe, puse música fuerte, esa canción de Mon Laferte que me atraviesa entera, y empecé a grabar sin guión, sin filtro, sin disculpas. Hoy no voy a decir que estoy bien. No lo estoy. Estoy harta de que nos digan cómo sentir, cuándo sentir, cuánto sentir. No estoy loca, estoy viva y estoy cansada de tener que justificar cada emoción como si fuera un delito. Apagué el micro y me quedé ahí en silencio, un silencio cargado, lleno de esas palabras que por fin salieron. Me fui a la ducha y dejé que el agua me golpeara la espalda como si me quitara años de silencios tragados. Salí, me envolví en la toalla y frente al espejo me dije a mí misma sin miedo: ya no me callo ni para estar bonita. Y eso fue todo por ese día, pero no por esta historia, porque cuando una mujer deja de callar, algo se mueve, algo se rompe, algo empieza a sanar. La noche me alcanzó sin darme cuenta. Afuera ya estaba oscuro, las luces de los apartamentos vecinos encendidas, cada ventana como un episodio distinto. Me senté en el sofá con una taza de té caliente entre las manos y la cabeza todavía dando vueltas. Quería cerrar el día grabando algo más, algo que recogiera todo lo vivido, pero el cuerpo me pedía pausa. Así que encendí una vela, me puse una mascarilla de arcilla y dejé que el tiempo se derritiera en el silencio de la casa. Chola se subió al sillón y puso su cabeza sobre mis piernas. Le acaricié el lomo mientras pensaba en todo lo que se había movido dentro de mí estos días. Me sentía agotada, sí, pero también libre, como si cada palabra soltada hubiera dejado más espacio para mí. Fui a la cocina, corté un pedazo de pan, le puse mantequilla y volví a sentarme frente al micrófono. No pensaba grabar, pero lo hice igual. Hoy sentí todo: rabia, tristeza, cansancio, miedo. Sentí sin filtro, sentí con la piel abierta, y si algo tengo claro es que no voy a pedir perdón por eso. No más. Porque esta intensidad, que a veces incomoda, también me salva. Esta voz que antes se escondía, ahora se alza. Y lo hace por mí, por ti, por todas. Guardé el audio y me quedé un rato mirando el escritorio. Encima del teclado, mis uñas negras brillaban con la poca luz que entraba desde la ventana. Me toqué la cara, sentí la piel tibia por la mascarilla, respiré profundo. Estaba cansada, pero era ese cansancio bueno, el que llega cuando una hace algo necesario, aunque duela. Antes de dormir, escribí en mi diario una frase que me nació sin pensarlo: hablar también es habitar el mundo. La subrayé con marcador rojo y me quedé mirando esa línea como quien descubre una salida en mitad del laberinto. Luego cerré el cuaderno, me quité los pendientes, me puse el pijama más suave que encontré y me metí en la cama. Chola se acomodó junto a mí, como siempre. Afuera los sonidos de la ciudad bajaban de intensidad y yo al fin me permití descansar. Pero antes de apagar la luz, susurré para mí misma como quien se promete algo al oído: ya no me van a callar, nunca más. Capítulo 3. Me desperté con una punzada en el estómago, una de esas que avisan que algo no cayó bien la noche anterior. Tal vez fue la sopa con demasiado ajo o ese café con leche que me tomé apurada antes de dormir. Me revolví entre las sábanas tratando de ignorarlo, pero no había forma. Chola, como siempre, ya se había despertado y me observaba desde el suelo, con cara de «¿Y tú qué comiste ahora?». Me arrastré hasta el baño y confirmé lo evidente: tenía una indigestión de esas que no te dejan ni pensar bien. Entre el ardor del estómago y el malestar, fui a la cocina y me preparé una infusión de manzanilla con jengibre. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré mis uñas negras de los días anteriores. Ya estaban opacas, necesitaban un retoque. Como yo, que andaba desteñida por dentro. Me serví la infusión, tomé un sorbo y me dejé caer en la silla con una mano en el abdomen y la otra sujetando la taza como si fuera un ancla. Intenté escribir, grabar, leer algo, pero no me salía. Así que decidí hacer lo que el cuerpo me pedía: salir a caminar un poco, despejarme. Me vestí con lo primero que encontré: leggings, sudadera, las zapatillas blancas un poco sucias y un moño flojo en la cabeza. Me puse corrector y algo de color en los labios para no parecer un fantasma. Tomé mi bolso y bajé con Chola.
En el camino recordé que no me quedaba papel higiénico y ropa interior tampoco. No sé cómo llegué a ese nivel de olvido, pero ahí estaba, en plena calle, con dolor de panza, caminando lento y haciendo una lista mental. Papel, panties nuevas, algo suave para el estómago y quizás un esmalte nuevo, que uno nunca sabe cuándo necesita un color distinto para recordarse viva. Entré al supermercado con el cuerpo arrastrándose y la mente todavía pegada al tema del episodio, porque mientras elegía papel doble hoja, pensaba en cómo nos han hecho sentir mal por necesitar, por mostrarnos frágiles, por decir me duele. Incluso cuando el dolor es físico, hay quien te mira como si fueras exagerada. Me compré una bolsa de agua de coco, 2 yogures suaves y unas galletas de arroz. De paso vi unas bragas de algodón en oferta y agarré un par. También un esmalte malva que me guiñó el ojo desde el estante. Volví a casa más aliviada. Me tomé el agua de coco, me acosté en el sofá con la manta y mientras acariciaba a Chola pensé que hasta para tener indigestión hay que tener derecho. Que hasta eso a veces nos lo quieren quitar. Pero yo esta vez no solo me lo prometí, sino que lo conté. Y mañana lo voy a grabar. Porque si hablar del cuerpo también es hablar de lo que importa. El día siguió lento como mi digestión. Me puse a ordenar un poco la casa, a ese ritmo torpe que una lleva cuando se siente medio descompuesta. Llené el cubo de ropa sucia y me di cuenta de que ni siquiera tenía calzones limpios decentes. Lavé a mano un par con agua caliente y jabón de coco mientras escuchaba un podcast de fondo que hablaba sobre la importancia de no minimizar los dolores físicos en las mujeres. Me dio risa, justo yo en ese estado. Puse la lavadora, pasé el plumero por los estantes y barrí el piso sin demasiado entusiasmo. Todo se sentía denso, el estómago aún molesto, la cabeza pesada, pero al menos la casa olía limpio. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire y me quedé sentada en el suelo del balcón, con un vaso de agua con limón en una mano y mi cuaderno en la otra. Empecé a escribir ideas para el próximo bloque del episodio, algo sobre cómo la incomodidad del cuerpo también es política, sobre cómo nos enseñan a disimular hasta cuando nos duele sentarnos derechas. Me pinté las uñas de los pies con el esmalte malva nuevo. Me quedó medio chueco, pero no me importó. A veces el cuidado también puede ser torpe y sincero. Me puse crema en las piernas y luego en los codos, que los tenía resecos como siempre. Revisé el móvil, un mensaje de Margarita preguntando si quería ir a tomar algo por la noche. Le respondí que hoy no, que mi cuerpo me pedía manta, té y silencio. Fui a la cocina y me preparé un arroz blanco con zanahoria rallada, un poco de orégano y aceite de oliva. Comí despacio, mirando la pantalla del portátil sin ver realmente nada. Luego me di una ducha tibia con esponja de lufa y me lavé el pelo con ese champú que huele a lavanda. Me puse un pantalón suelto, camiseta limpia y las bragas nuevas. Qué gusto más simple, más íntimo, ponerse ropa interior que no raspa ni aprieta. Grabé una nota de voz rápida para mis oyentes. A veces el cuerpo se revela, a veces dice basta antes que la boca. Y ahí, justo ahí, es cuando más tenemos que escucharle. Porque cuidarnos también es dejar de callar lo que sentimos en la piel, en el estómago, en el corazón. Guardé el móvil, abrí una bolsa de galletas de avena y me senté con Chola en el sofá. La tarde se caía a pedazos y yo me sentía un poco menos rota. Como si entre las toallitas húmedas, el arroz hervido y las uñas recién pintadas, algo empezara a volver a su sitio. La noche empezó a caer con esa luz amarillenta que me encanta, pero yo seguía arrastrando el cuerpo con esa mezcla de molestia física y cansancio emocional. Me puse a doblar la ropa limpia, esa que había estado dando vueltas en la silla hace 3 días. Acomodé los calzones recién lavados en el cajón como si eso fuera una victoria. Y lo era, porque había días en que ordenar cajones era lo más cercano a poner orden en mí. Me pinté las uñas de las manos mientras escuchaba un playlist suave, un rosa pálido esta vez, porque me daba la sensación de ternura, como si el cuerpo necesitara mimos que no fueran tan obvios.
Me puse una mascarilla de arcilla verde en la cara, me envolví el pelo en una toalla y me senté en el suelo del baño, con el ventilador apuntando directo a la cara. En ese silencio tibio el malestar fue aflojando de a poco. Abrí el bloc de notas y empecé a escribir el guión del siguiente segmento del podcast. Hablaba de la relación entre cuerpo y emoción, de cómo la indigestión no siempre tiene que ver con lo que comes, sino con lo que te tragas, lo que no dijiste, lo que no lloraste, lo que no gritaste cuando lo necesitabas. Escribí: hay dolores que no se curan con té, hay malestares que vienen de habernos hecho las fuertes demasiado tiempo. Mientras escribía me llegó un audio de Teresa. Me hablaba de una reunión en su trabajo donde la hicieron sentir invisible. No sé, Andrea, a veces siento que nos ven como extras en la película de los demás. Le respondí: no somos extras, solo que ellos están acostumbrados a tener el micrófono todo el rato. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Me preparé una cena liviana, puré de papas con aceite de oliva y una taza de manzanilla. Me senté frente a la tele sin volumen, solo por tener luz y movimiento, y me dejé estar, sin prisa, sin exigencias. Me miré las uñas recién pintadas, la mascarilla secándose, la piel cansada pero firme, y pensé que quizá este capítulo era menos sobre gritar y más sobre quedarse. Antes de dormir me hice una lista con las cosas que me hacen sentir mejor: escribir sin filtro, pintarme las uñas, ponerme bragas suaves, hablar con mis amigas, acariciar a Chola, hervir arroz, grabar aunque no tenga ganas, tomar manzanilla, llorar cuando me dan ganas, quedarme callada cuando no me sale una palabra. Y al final de esa lista escribí: y seguir, aunque sea arrastrándome. Me desperté a las 3:15 de la madrugada con una punzada en el estómago que me hizo sentarme de golpe en la cama. Chola levantó la cabeza desde su cama, me miró con esa expresión de «¿Otra vez, Andrea?», y volvió a dormirse. Yo no pude. Fui al baño a tientas, encendí la luz solo lo justo y me miré al espejo con ojeras. Parecía una caricatura de mí misma. Esa mezcla entre agotamiento y necesidad de seguir que me persigue desde que tengo uso de razón. Volví a la cocina, me preparé una infusión de anís y pan tostado con aceite de oliva. El ruido de la tostadora sonaba inmenso en la madrugada. Me puse una chaqueta encima del pijama y me senté en el suelo con la espalda contra la nevera. Mientras mordía el pan, pensaba en lo poco que hablamos del cuerpo cuando se resiente, cuando no aguanta más, cuando empieza a hablar por donde puede. La piel, el estómago, la garganta cerrada. Abrí el bloc de notas en el móvil y escribí en mayúsculas: estoy cansada de hacer como si nada. Porque esa es otra trampa, la trampa de seguir funcionando, de no parar, de grabar, de escribir, de contestar mensajes, de hacer como si el mundo no se estuviera cayendo dentro de ti. Y eso duele más que cualquier indigestión, porque una aprende a pedir cita médica, pero no a decir en voz alta: hoy no puedo, hoy solo quiero existir. Después de escribir eso, me quedé sentado un buen rato, tomando sorbos pequeños de la infusión con los ojos cerrados. El cuerpo empezó a calmarse, no porque se curara, sino porque por fin lo estaba escuchando. Por fin le estaba diciendo que sí, que lo veo, que lo entiendo, que no tiene que gritar tanto para que yo le haga caso. Volví a la cama justo cuando empezaba a amanecer. Dormí un par de horas más y me levanté con esa resaca extraña que deja el insomnio. Me duché con lentitud, como quien intenta no romperse. Usé ese gel de almendras que me hace sentir abrazada. Me puse un conjunto de ropa interior limpia, de los nuevos, y una bata suave. Me hice una cola alta y me apliqué un poco de bálsamo labial con color. No por vanidad, por ternura, por necesidad de recordarme que todavía me importo. A media mañana abrí el correo y respondí un mensaje largo de una oyente que decía: gracias por poner en palabras cosas que nunca supe cómo explicar. Y lloré, porque es eso, porque ese es el propósito, no dar respuestas, solo mostrar que no estamos solas en el caos, que podemos hablar de estas cosas sin miedo a parecer exageradas, intensas o frágiles. Volví a grabar otro fragmento del podcast, voz bajita, aún medio quebrada. Escuchar el cuerpo es también una forma de resistencia, porque cuando el cuerpo habla hay que parar, hay que cambiar, hay que dejar de empujar como si la vida fuera una carrera. Hoy el cuerpo me pidió pausa y se la di, y eso también es cuidarse.
La tarde fue de esas que parecen arrastrarse con un sol tímido y nubes pesadas. Me sentía mejor, pero no del todo. El estómago seguía protestando y, para serte sincera, me pasé gran parte del día soltando gases en silencio y pidiendo disculpas en mi cabeza a Chola cada vez que ella se me acercaba. Unas molestias incómodas, punzantes, que subían por la panza y salían sin pedir permiso. Me reía sola a ratos, porque el cuerpo tiene su propio humor, aunque no siempre coincida con el nuestro. Preparé arroz con zapallo hervido y un chorrito de aceite de oliva. Lo comí en silencio, mirando el ventanal empañado por dentro. Cada cucharada era una tregua. Me puse a limpiar un poco la cocina, pasé un paño por la encimera y fregué los platos sin apuro. Tenía la bata puesta y unas pantuflas con orejas de conejo. Me sentía como una caricatura tierna de alguien que sobrevive al caos digestivo con dignidad. Grabé el cierre del episodio con el cuerpo medio encogido, pero la voz firme. Esta semana he tenido el estómago hecho trizas, gases inesperados, insomnio, náuseas, y aún así aquí estoy. Porque ser mujer también es eso, es seguir hablando incluso con el cuerpo revuelto. Es no callar ni cuando tu cuerpo te pide cama, porque lo que hay dentro es más fuerte. Porque lo que no decimos nos fermenta adentro, y yo prefiero que se me escape un gas antes que una verdad. Cerré el micro, me serví una manzanilla tibia y me tumbé en el sofá con una almohada en el vientre. Me quedé mirando el techo, respirando despacio, mientras Chola se acurrucaba a mi lado. Sentí una punzada más y solté otro gas sin culpa. Me reí bajito, porque este cuerpo es mío, con sus ruidos, con sus reclamos, con su verdad. Antes de dormir escribí en mi cuaderno: hoy hablé desde la tripa, desde donde se cuece la rabia, la culpa y las ganas. Y aunque el estómago me haya pasado factura, no me arrepiento de haber dicho lo que tenía que decir. Apagué la luz, Chola roncaba y yo, por fin, me sentí liviana. Capítulo 4. Desperté a las 8 con una extraña calma en el cuerpo, como si después de tanto jaleo intestinal y tanto desahogo emocional, por fin me tocara un pequeño respiro. Chola me lamió la mejilla y me dejó su aliento cálido cerca de la nariz. Me levanté en pantuflas, bata y moño y fui directo a prepararme un café. Me serví uno cargado con leche vegetal y canela por encima, como me gusta cuando quiero sentirme consentida por la mañana. El estómago seguía raro, pero menos rebelde. Me senté frente al portátil con la taza en la mano y empecé a repasar mentalmente todo lo que había dicho en los episodios anteriores. Me sorprendía todo lo que había logrado soltar, todo lo que había dicho entre suspiros, lágrimas y hasta gases, y me di cuenta de que todo ese proceso tan cotidiano y tan corporal no era más que el resultado de años de haberme guardado demasiado. Me puse a revisar redes sociales mientras mordía una tostada con tomate y aceite. Una publicación me llamó la atención. Hablaba sobre cómo el cuerpo de las mujeres ha sido campo de batalla, y no solo en lo político, sino en lo íntimo. Me quedé leyendo los comentarios y una chica escribió: no me atrevo a hablar de mis cólicos en el trabajo porque temo que me vean como débil. Y sentí ese ardor en el pecho, porque sí, porque a todas nos ha pasado, porque cada vez que ocultamos un dolor físico para no parecer débiles, seguimos cargando con la mochila del silencio que no nos pertenece. Mientras tanto puse la lavadora, separé la ropa blanca de la de color, cosa que casi nunca hago, pero hoy me dio por ordenar hasta eso, y me puse a doblar calcetines sueltos. Pensé en cómo esas acciones tan pequeñas se convierten en ejercicios de presencia, de cuidado, de volver a ti sin necesidad de grandes cosas. Me apliqué una crema de manos con olor a jazmín, pinté un par de uñas que ya tenían las puntas descascaradas y anoté ideas sueltas en mi libreta. Grabé un fragmento de podcast. El cuerpo no se equivoca. El cuerpo habla cuando la boca se cansa. Y si algo nos debemos, como mujeres, es dejar de disculparnos por tener cuerpo, por tener ciclo, por tener tripa, por tener rabia, por tener miedo, por tener historia en cada pliegue. Cerré el portátil, respiré hondo y sonreí, no porque todo esté bien, sino porque por fin estoy habitándome completa. Incluso en la incomodidad, incluso en la fragilidad, incluso cuando el estómago gruñe bajito, como queriendo opinar también. Después de esa primera taza de café, me preparé una segunda.
porque si algo he aprendido en estos días es que hay mañanas que no se enfrentan con una sola dosis de consuelo caliente. Mientras se colaba el café, me puse a organizar el baño. Tiré botes vacíos, limpié el espejo con vinagre y agua y descubrí que tenía 5 cremas hidratantes empezadas, todas a medias, como si mi necesidad de cuidarme viniera siempre con interrupciones. Me lavé la cara con agua fría, me puse una mascarilla de pepino que ya tenía casi vencida y mientras esperaba que actuara, me senté en el suelo con las piernas cruzadas. Chola se tumbó al lado como si supiera que era momento de pausa. Pensé en lo irónico que es tener que reaprender a descansar como si fuera un idioma extranjero. A veces ni siquiera sé cómo parar de pensar, ni cómo no sentir culpa por no estar produciendo algo. Pero ahí estaba, respirando despacio, sintiendo el mentol de la mascarilla y dejando que el cuerpo hablara solo. Después de enjuagarme la cara, me puse una blusa blanca con mangas anchas y unos pantalones anchos de lino color arena. Ropa cómoda pero bonita. Me maquillé solo un poco. Corrector, rubor en crema, brillo en los labios, algo que me hiciera sentir presente sin esfuerzo. Las uñas seguían bien, aunque una ya empezaba a pelarse. Tomé nota mental de retocarla más tarde. También anoté que tenía que comprar papel de cocina y pasta dental. Siempre me olvido de eso. Me puse a ordenar los correos del trabajo freelance, contestar a 2 marcas que querían colaborar con el podcast y agendar una videollamada con David para el jueves. Entre correo y correo me llegaron más mensajes de oyentes. Una chica me escribió: gracias por hablar desde el cuerpo, porque yo también tengo un cuerpo que se cansa de callar. Me quedé mirando esa frase como si me lo hubiera dicho una versión más joven de mí misma. Al mediodía cociné lentejas con verduras y pan integral con palta. Me serví en un hueco grande con una servilleta bonita y lo llevé a la terraza. Me senté al sol, comí despacio, sentí el calor en la piel. El estómago todavía hacía ruidos raros, como si estuviera decidiendo si me perdonaba por todo lo tragado. Acepté los ruidos, acepté el ritmo lento, acepté que no tengo que estar bien todo el tiempo para hablar desde donde me duele. Después de comer, lavé los platos y me preparé un té de hibisco con hielo. Lo llevé al escritorio y empecé a escribir una lista de temas para los próximos episodios. Menstruación, imagen corporal, hambre emocional, culpa heredada, orgasmo sin permiso. Todas cosas que el cuerpo calla cuando lo acostumbran a servir en silencio. Grabé una nota para cerrar el día. El cuerpo no necesita explicarse, solo necesita espacio. Y yo, hoy, me lo di. En cada rincón, en cada cucharada, en cada suspiro. Esa tarde decidí dar una vuelta por el barrio. No tenía ganas de hablar con nadie, pero sí de ver movimiento, de sentir que el mundo sigue girando, aunque mi cuerpo aún camine como si cargara piedras. Me puse unas deportivas viejas, un vestido amplio de algodón y gafas oscuras. El pelo recogido en una trenza floja, el rostro sin maquillaje, las uñas aún intactas, salvo por esa esquina que se había despintado. Salí con los auriculares puestos, pero sin música, solo para evitar que alguien me hablara. Pasé por la panadería de la esquina, saludé con la cabeza al panadero de siempre y compré un par de bollos integrales. Luego me metí en una farmacia a comprar papel de cocina, pasta dental y, por impulso, un paquete de toallas higiénicas, aunque aún no me tocaba. Es esa costumbre que tenemos de adelantarnos a todo, incluso al dolor. También vi un esmalte dorado, brillante como un atardecer de verano, y lo eché al carrito sin pensarlo. Me senté en una banca del parque con la bolsa entre las piernas. Saqué el móvil y me puse a leer mensajes viejos de mis oyentes. Había uno que no había visto antes. Andrea, ¿cómo haces para seguir hablando cuando todo duele? Y me quedé pensando, porque no sé si lo hago por valentía o por desesperación. Quizás por ambas, porque hay días en que hablar es lo único que me salva de seguir tragándome todo lo que me estanca. Volví a casa cuando el sol empezaba a esconderse. Preparé una ensalada de arroz con garbanzos, pimientos y cebolla morada, y la comí frente al portátil mientras organizaba ideas sueltas para el próximo episodio. Me agarró un retortijón en medio de la cena y tuve que correr al baño. Ahí, sentada, con el pantalón por la rodilla y la frente sudada, pensé:
Este también es un lugar desde donde se puede contar algo, porque no todo se dice con voz clara y bien peinada. A veces la verdad se dice entre jadeos y papel higiénico. Después, ya con el cuerpo más en calma, me cambié a un pijama liviano y me pinté las uñas con el esmalte dorado. Mientras secaban, grabé. Esta parte no se muestra en redes. Esta parte es la que escondemos, el momento en que el cuerpo se vuelve incómodo, cuando huele, cuando suena, cuando exige. Pero también somos eso, también somos cuerpo cuando no nos gusta, y ahí también hay verdad. Me fui a la cama con una sensación de haber dicho algo que tenía que salir, aunque no fuera bonito, aunque no fuera cómodo, y me dormí pensando que, al final, lo más honesto de todo es ese momento donde ni el cuerpo ni la voz pueden disimular más. Me desperté con un sobresalto, como si hubiese olvidado algo importante, pero no era nada concreto, solo esa ansiedad vaga que a veces se cuela por debajo de la piel. Me senté en la cama con el estómago medio revuelto y respiré hondo antes de moverme. Chola me miraba con los ojos entrecerrados, enroscada en su manta, como si el mundo fuera un lugar blando y sin apuros. Me arrastré hasta la cocina, encendí la cafetera y me serví una taza en mi vaso térmico con tapa, ese que me acompaña cuando necesito sostenerme de algo familiar. El desayuno fue silencioso: pan con queso crema, un plátano a medio madurar y mi café. Me senté en la mesa con el portátil abierto, aunque no escribí nada. Me quedé mirando el cursor parpadeando sobre la hoja en blanco, como si ese tic-tac digital marcara el ritmo de mi respiración. Tenía gases otra vez, y otra vez la sensación de que mi cuerpo protestaba sin palabras. Como si me dijera: ¿de verdad vas a seguir sin parar? Fui al baño otra vez. Ya ni me asusto. Me lavé la cara con agua fría, me cepillé los dientes con pasta nueva y me miré al espejo. La cara inflamada, los ojos hinchados, y aún así algo en esa imagen me pareció honesto, como si por fin me estuviera viendo sin adornos. Me puse una blusa de manga larga que me gusta mucho, color terracota, y un pantalón suelto. Me apliqué un poco de corrector, rímel, bálsamo de labios con color canela y perfumé las muñecas con agua de rosas. Estaba lista para seguir. Fui al mercado. Compré yogures naturales, manzanilla, avena, arroz integral y un bloque de tofu. También papel higiénico de doble hoja, porque aprendí a no escatimar en esas cosas cuando una está tan expuesta. Caminé de vuelta sintiendo cada paso como un esfuerzo medido. El viento me alborotaba la trenza, pero no me importaba. Era yo, a mi ritmo. De regreso ordené las compras, puse a hervir agua y me preparé una infusión. Me senté a escribir. Hoy el cuerpo se cansó de repetir lo que no dije, y yo por fin escuché. Luego abrí los mensajes del podcast. Una mujer me escribió: a mí me duele la espalda desde que me callo frente a mi jefe, pero ya no quiero tragar más lo que me pudre. Me dejó helada. Le respondí: estamos aprendiendo a hablar desde los huesos, a decir basta desde la tripa. Esa tarde grabé con voz baja pero decidida. Hoy no traigo historias perfectas. Traigo mi cuerpo. Así, medio roto, medio inflamado pero real, porque ya basta de tener que sentirnos bien para poder hablar. Hoy hablo desde lo torcido, y también se vale. La noche llegó como un bálsamo, pero también con esa puntada sorda que se instaló de nuevo en mi estómago, recordándome que el cuerpo no olvida tan rápido. Me preparé una sopa de verduras con un poco de arroz, pero solo pude comer la mitad. Me quedé un rato frente al cuenco humeante, jugando con la cuchara, mientras el dolor me daba toques suaves como quien avisa que aún no se ha ido. Y ahí, entre sorbos y pausas, me di cuenta de que esta incomodidad no era solo física, era la memoria del cuerpo diciendo: aquí hay cosas sin resolver. Me tomé una pastilla para la digestión, me puse una bolsa caliente en el vientre y me tumbé en el sofá en posición fetal. Chola se subió a mis pies y me dio calor. Me puse los auriculares no para oír música, sino para silenciar un poco el ruido interno. Cerré los ojos y respiré como me enseñó mi terapeuta, lento, consciente, sin juicio. Me repetí bajito: todo lo que siento tiene permiso. Cuando sentí que podía moverme, fui al baño de nuevo.
Los gases seguían allí, tercos, marcando territorio. Me miré al espejo otra vez. Las ojeras más profundas, la piel más opaca, pero había algo nuevo en mi mirada. Un brillo cansado pero presente. Me puse un poco de crema con olor a lavanda, me lavé las manos con jabón de avena y me serví una infusión de melaza. Volví al portátil, abrí el programa de grabación y dejé que la voz fluyera. Hoy no hay reflexión bonita, ni cierre redondo. Hoy hay cuerpo, hay cansancio, hay un estómago que no deja mentir. Y también hay verdad en eso, porque ser mujer no es un relato limpio ni poético todo el tiempo. A veces es tener que parar de grabar porque te duele el vientre. A veces es grabar desde el baño. A veces es decir no puedo más y también decirlo en voz alta. Cerré la sesión y me quedé mirando la pantalla en negro. Me pasé las manos por la cara, me acomodé en el sofá con una manta y acaricié a Chola, que ya estaba dormida, y en ese gesto mínimo entendí que cuidar este cuerpo mío, aunque esté torcido, gaseoso, cansado o inflamado, también es una forma de resistencia, también es un acto de amor. Y mientras me dormía, con el estómago haciendo un concierto nocturno, pensé: mañana seguimos, aunque el cuerpo proteste, aunque la voz tiemble, aunque solo pueda decir una línea. Capítulo 5. Me levanté con la panza más tranquila, pero no del todo. Sentía como si el cuerpo hubiera pasado la noche trabajando en silencio, reparando lo que pudo, dejando lo demás para después. Caminé descalza por la casa, con la bata medio abierta y el cabello recogido en un moño alto. Chola me seguía como si supiera que esa mañana necesitaba compañía más que palabras. Puse a calentar agua para el té y me preparé unas tostadas con aguacate, semillas de sésamo y un chorrito de limón. Mientras comía me miré las uñas. El esmalte dorado aún resistía, con algunos bordes ya descascarados. Me prometí retocarlas más tarde, pero me conozco, probablemente lo dejaré pasar otro día más. A veces el cuidado se aplaza. A veces una también. Encendí el portátil y abrí el archivo del podcast. Empecé a revisar lo grabado la noche anterior. Mi voz sonaba apagada pero firme. No quise borrar nada. No quiero borrar quién soy cuando no estoy perfecta. Quiero que eso también quede. Porque si hay algo que esta semana me ha enseñado es que el cuerpo tiene memoria y que no siempre nos avisa con claridad. A veces solo protesta, se inflama, se cierra, se queja en forma de gas o dolor sordo, y eso también hay que decirlo. Bebí el té en silencio mirando por la ventana. Vi pasar a la vecina del quinto A con su perro y recordé que anoche alguien tocó su puerta gritando. No alcancé a enterarme de mucho, pero se notaba que no era la primera vez. Pensé en todas las mujeres que también tragan miedo, que no pueden ni siquiera permitirse un retortijón sin sentirse en peligro, y eso me dolió más que el estómago. Abrí mi cuaderno y escribí en grande: el cuerpo guarda lo que no podemos decir. Y justo debajo, cómo hablar de autocuidado si ni siquiera podemos ir al baño tranquilas. Lo subrayé 3 veces, porque esta historia que cuento no es solo mía, es de todas las que han sentido que a su cuerpo no les pertenece por completo. Ese fue mi punto de partida para la grabación del día, porque este capítulo, el último de esta semana, necesita decir: estamos cansadas, pero no vencidas. Estamos inflamadas, pero vivas. Estamos rotas, pero escribiendo. Estamos dolidas, pero hablando. Aunque sea con un hilo de voz, aunque sea entre gases, aunque sea desde la cama, en bata y con la cara lavada. Y mientras grababa con la taza caliente entre las manos, me di cuenta de que justo esa, es la revolución más grande que tengo ahora: hablar con el cuerpo en la mano, así como es, así como duele, así como insiste en vivir. Después de grabar ese fragmento, me quedé un rato inmóvil frente al escritorio, con el cuerpo aún tibio por la taza y la mirada fija en la pantalla. No pensaba en nada concreto, solo sentía el peso de los días, como si cada palabra dicha se me hubiera quedado entre los hombros. Me estiré con cuidado, tratando de soltar esa tensión que se acumula cuando una escribe desde el cuerpo, desde lo que duele, desde lo que normalmente se calla. Me puse de pie y fui a la cocina. Me serví otro té, esta vez de menta, por si ayudaba a calmar la sensación de nudo que aún tenía en el vientre. Abrí la nevera y me di cuenta de que no tenía nada para almorzar.
Saqué un poco de arroz que había sobrado de días atrás, lo calenté con un poco de aceite de oliva y le añadí un huevo revuelto. Plato sencillo, casi triste, pero suficiente. Comí sentada frente a la ventana, en silencio, mirando cómo el viento movía las cortinas de la vecina. Después del almuerzo hice una lista en mi cuaderno: papel higiénico, yogures, pan integral, galletas de arroz, leche vegetal, pasta dental. Pensé también en comprarme unas braguitas nuevas, de esas de algodón suave sin costuras. Me prometí que esta vez no las dejaría para después. Me puse una chaqueta liviana y salí a caminar hasta el súper. Fui despacio, con los auriculares puestos pero sin música, solo para estar conmigo. En el camino pensé en cómo el cuerpo nos habla todo el tiempo y nosotras muchas veces lo ignoramos. Lo empujamos, lo apuramos, lo llevamos de silencios que no se digieren. Pensé en eso justo cuando un gas me obligó a frenar y soltarlo con disimulo. Me reí sola, porque sí, también eso es vivir. En el pasillo de higiene íntima me crucé con una chica joven, tendría unos 18. Me miró y me sonrió como si supiera que ambas estábamos allí por lo mismo, ambas con cuerpos que necesitaban descanso, suavidad, permiso. Elegí unas braguitas en tonos neutros, agarré una crema corporal con olor a jazmín y seguí mi camino. Compré todo lo de la lista y volví a casa con las bolsas y un leve ardor en la espalda. Al llegar me di una ducha tibia, me exfolié la piel con cariño, me puse una crema con olor a limpio y me vestí con una camiseta suelta y ropa interior nueva. Me miré al espejo y dije bajito: gracias por aguantar. Porque sí, porque el cuerpo también merece gratitud, no solo exigencia. Después me preparé un café con hielo y abrí el portátil. Escribí: hablar desde el cuerpo no es tendencia, es resistencia. Y supe que esa frase iba a cerrar el capítulo, porque de eso va todo esto, de no dejar que lo que callamos nos enferme, de convertir lo cotidiano en revolución, aunque sea entre gases, aunque sea desde la piel cansada. Esa tarde me dio por ordenar cajones, no porque tuviera energía, sino porque necesitaba mover algo, aunque fuera solo ropa vieja. Saqué del armario una montaña de camisetas que ya no usaba y me puse a doblarlas, clasificarlas, decidir cuáles regalar. Encontré una camiseta que me regaló Teresa hace años, con una frase estampada que dice: esto también pasará. La sostuve unos segundos, la acerqué a la nariz. Aún olía a lavanda, o quizás era mi memoria jugando. Mientras tanto, en el fondo del armario apareció un neceser pequeño con esmaltes viejos, algunos ya secos, otros aún salvables. Me pinté una uña del pie con uno azul oscuro, solo por jugar. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, mirando cómo se secaba esa manchita azul en medio de tanto cuerpo cansado. Y pensé: esto también es cuidarse, aunque nadie lo vea. Después me preparé una merienda simple, un yogur con semillas de chía y un par de galletas de arroz. Chola me observaba desde la alfombra, como si esperara que le contara algo. Le dije en voz alta: hoy me siento rara, pero no triste, solo habitable. Ella se lamió una pata y se volvió a acomodar. Volví al escritorio y encendí el micro. Grabé. El cuerpo no siempre pide descanso, a veces pide que lo miremos, que lo reconozcamos. Hoy, entre una camiseta vieja y un esmalte vencido, entendí que también soy lo que ya no uso, que en cada cosa dejo ir, hay espacio para algo que estoy por nombrar. Cerré el audio y empecé a escribir un texto suelto para redes, una especie de carta al cuerpo. Perdona por todas las veces que te ignoré, por todas las veces que me sentí culpable por estar cansada, hinchada, lenta, indigesta. Perdona por querer que fueras otra cosa. Gracias por seguir aquí, aunque a veces no sepa cómo habitarte. Luego me recosté en el sofá con un libro que llevaba semanas sin abrir. No leí mucho, pero al menos lo abrí, al menos lo sostuve, al menos me permití ese gesto. Me cubrí con una manta fina, me acomodé de lado con una almohada bajo la panza y respiré lento, con una leve presión que aún me acompañaba, como si dijera: estoy aquí, pero ya no tanto. Y me prometí que mañana me compraría una planta, porque si puedo cuidar mi tripa entre gases, quizá también pueda cuidar algo que crece, aunque sea lento,
aunque solo sea verde y callado. Me desperté con dolor de cabeza, no punzante, pero sí de esos que se instalan como una neblina suave detrás de los ojos. El estómago, por suerte, más tranquilo. Aún hacía ruido, sí, pero ya no eran quejas, eran más bien recordatorios. Me preparé una infusión de anís estrellado con jengibre y desayuné una tostada con crema de cacahuete y rodajas de plátano. Comí despacio, como si cada mordisco necesitara permiso para pasar. Me miré al espejo del baño mientras me lavaba los dientes. Tenía la cara inflamada, las ojeras marcadas, pero los ojos estaban claros. No felices, pero presentes. Me vestí con un conjunto cómodo, pantalón de algodón gris, camiseta blanca amplia, sujetador sin aros. Me puse un poco de bálsamo con color, una línea delgada de eyeliner y perfume detrás de las orejas. Acomodé la trenza que se me había desarmado y respiré hondo antes de sentarme frente al portátil. Abrí el correo y había uno de Elena que me dejó sin aire. Escucharte me hace sentir menos sola, como si el cuerpo ya no fuera un enemigo, sino un lugar que puedo habitar sin pedir permiso. Lo leí 3 veces, luego abrí el documento del podcast y me puse a escribir el cierre del episodio. Tuve que levantarme varias veces al baño. Gases, otra vez. Nada grave, pero sí molesto. Me reí sola cuando al volver a sentarme el cojín del asiento sonó con un suspiro largo que Chola interpretó como su momento para subirse a mis piernas. Y ahí, con ella encima, grabé. Hoy el cuerpo me volvió a hablar, no con gritos, sino con sonidos, con la forma en que se mueve, se acomoda, se queja. Y yo ya no lo corrijo, lo escucho. Porque cuidarme también es no avergonzarme de lo que no puedo controlar. Después salí a la tienda del barrio por la planta que me prometí. Elegí una pequeña, de hojas verdes brillantes, no muy demandante. La dependienta me dijo, esta crece despacio, pero crece segura. La llevé a casa como quien lleva una promesa. La puse en el alféizar de la ventana, le di agua y me senté frente a ella como si esperara algo. Quizá esperaba verme reflejada en su forma de resistir. Me serví un té, me pinté las uñas de nuevo. Esta vez en un tono verde oliva. Y escribí en la libreta, mi cuerpo también es tierra. Hoy lo riego. Y me quedé un rato en silencio, escuchando los ruidos de mi tripa, los ronquidos suaves de Chola, el ruido del agua bajando por las tuberías. Todo eso era parte de mí. Todo eso era parte de la historia que quiero seguir contando. La tarde se deslizó con esa suavidad engañosa que tienen los días en los que parece que todo va mejor, pero aún queda un eco dentro. Me senté en el suelo del salón con la espalda apoyada contra el sofá y puse a reproducir la grabación final del episodio. Escuché mi voz con atención, no para corregirme, sino para abrazarme. A veces me cuesta reconocerme, a veces me asombra que sea yo la que dice esas cosas, la que habla desde el cuerpo, desde el temblor, desde lo incómodo. El estómago volvió a hablar. Otro retortijón. Uno leve pero insistente. Me levanté, fui al baño sin apuro, como quien ya no se incomoda de sus propios sonidos. En el espejo, una gota de sudor bajaba lenta por la sien. Me limpié el rostro, me peiné con los dedos y pensé en la planta que ahora tenía en la ventana. Volví al salón, la miré y le dije en voz baja, hoy también me costó, pero estoy aquí. Decidí grabar un cierre improvisado, algo para dejar esa sensación de abrazo entre mis oyentes. Gracias por escuchar hasta acá. Si te duele el cuerpo, si no puedes dormir, si te cuesta respirar, si te arde la tripa de tanto tragarte las cosas, no estás sola. A veces la revolución empieza justo ahí, en el intestino, en el silencio que se convierte en palabra, en la piel que ya no se disimula. Me preparé una cena suave, sopa de zapallo y pan tostado, y la comí en la terraza con una manta sobre las piernas. Chola se sentó a mi lado y me apoyó el hocico en el muslo. Acariciarla era como volver a mí, como decirme, ya está, ya pasó. Miré la planta en la ventana y sonreí. Pensé en todas las Andreas que fui esta semana. La hinchada, la triste, la que se reía sola, la que soltaba gases sin culpa, la que lloraba frente al espejo. Todas merecen espacio. Antes de dormir me puse unas braguitas nuevas, me envolví en el pijama más suave que tenía y me recosté con una infusión de manzanilla en las manos. La taza humeaba como si me murmurara secretos. Y en la libreta escribí, hoy no hay final perfecto,
solo este cuerpo que insiste, solo esta voz que no se apaga. Apagué la luz y dormí con la certeza de que mañana, pase lo que pase, volveré a contarme. Si llegaste hasta el final, te abrazo con todo lo que soy, con mi voz cansada, con mis dudas, con esta garganta que por fin se animó a decir lo que antes tragaba en silencio. Gracias por estar, por leerme entera, incluso cuando me tembló la voz. Este episodio fue una forma de soltar, de romper el nudo, de ocupar ese lugar que tantas veces me negaron por hablar demasiado. Si algo de todo esto te tocó, si en alguna parte te viste reflejada o sentiste que no estabas sola, me encantaría que me lo dijeras. Leerte sería como confirmar que no estoy gritando al vacío. Deja un comentario, una línea, una palabra. Todo vale cuando sale del corazón. Porque este mundo de Andrea también se construye con tu voz. Con gratitud, con garganta abierta, Andrea.